Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el totalitarismo. ¿Y qué es el totalitarismo? Bueno, debemos decir que el totalitarismo es una forma de Estado en el que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. También decir que como tal no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes están en manos de un partido único y su líder supremo, y donde todos los órdenes de la vida se encuentran subordinados al Estado. De allí que algunas de sus características fundamentales como sistema sea su exagerada exaltación del Estado y el poder prácticamente ilimitado que otorga su líder. Pero hay más para decir respecto al totalitarismo. Ya que mencionamos a su líder, debemos decir y mencionar que en este tipo de sistemas, la figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa a la encarcelación, represión o muerte. Y por último, decir y agregar que durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. Sigamos hablando un poco más sobre este totalitarismo, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar, debemos decir que respecto al totalitarismo y sus características, este sistema remueve todo lo que tiene que ver con democracia, es decir, libertades individuales, elecciones, pluripartidismos, obteniendo así un régimen de partido único. Otra característica a mencionar es que buscan conseguir el poder político y lo conservan usando violencia o coacción contra todos los individuos que se opongan a sus ideales u objetivos. Sigamos que hay más. Otra característica a mencionar es que tienen como fin el control total de la sociedad. Decir que el líder totalitario tiene un poder absoluto y se le presenta un culto obsesivo. También decir que derechos individuales no existen, ya que pasan a ser derechos colectivos. Otra característica es que el abuso de la propaganda política y de los medios de comunicación masivos están con el fin estratégico para ejercer el control y la represión social. También decir que en este tipo de sistema está muy presente la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios masivos de comunicación que no provengan del Estado. Y por último decir que el control y el manejo de la economía por parte del Estado se apodera también de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. Sigamos hablando un poco más sobre el totalitarismo, particularmente sobre la diferencia que tiene con el absolutismo. Bueno, para comenzar debemos decir que el totalitarismo no pretende tener un fundamento que le atribuya legitimación, como podría ser la sucesión hereditaria en el trono. Al contrario, cuando no accede al poder por medios violentos, igualmente ataca y sustituye prontamente las instituciones legítimas, invocando sus objetivos revolucionarios. También decir que está estrechamente ligado a una concepción ideológica que le antecede o que es construida luego de su instalación, que le provee una justificación y un conjunto de objetivos. Por último, decir y agregar que cuando se establece efectivamente como sistema de gobierno, se presenta con caracteres revolucionarios y en algunos casos accediendo al poder por procedimientos violentos y en otros por culminación de un proceso electoral, pero con fuertes agitaciones políticas y anuncios de cambios drásticos en la sociedad. Sigamos hablando un poco más sobre el totalitarismo y para finalizar, hablar sobre las consecuencias del mismo.
Bueno, entre las consecuencias que podemos enumerar o decir están las guerras en los gobiernos totalitarios, que son muy repetitivas, ya que en este régimen se eliminan los derechos y libertades humanas más básicas a sus propios civiles y se autoimponen restricciones con los de otros países. También decir que durante dichas guerras ocurren una gran cantidad de muertes y se estima que como consecuencias de decisiones de gobierno totalitario de Stalin, es decir, de la antigua Unión Soviética, murieron entre 40 y 70 millones de personas. Otra consecuencia es la violencia y acusaciones erróneas por opiniones diferentes o por oponerse a los ideales del Estado totalitario. Y por último decir que otra consecuencia es la censura de medios de comunicación y otros ámbitos de la vida pública. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.